¿Alguna vez te has imaginado un mundo lleno de gigantes y misterios antiguos? Estás a punto de descubrir los secretos ocultos de una era casi olvidada. En Antes del Diluvio, ¿cómo era el mundo?, nos sumergimos profundamente en las historias no contadas de la humanidad, revelando verdades que superan toda imaginación. Acompáñanos y descubre las maravillas y terrores de un mundo antes de la catástrofe que lo cambió todo. Cada segundo de este video es una pieza del rompecabezas que forma nuestra historia. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje inolvidable. Dale play ahora y prepárate para una aventura que transformará tu perspectiva sobre el pasado. Antes del diluvio, como se describe en los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, nos encontramos con un mundo muy diferente al nuestro, un mundo antes del gran diluvio. Esta época, a menudo cubierta por capas de interpretaciones, es un tiempo de la humanidad primitiva marcado por largas expectativas de vida, interacciones divino-humanas y una cercanía con Dios y la propia historia de la creación. Personajes como Adán, Eva, Caín, Abel y eventualmente Noé nos ofrecen atisbos de una vida que parece ser relacionable. Diversas fuerzas se unieron para que ocurriera el diluvio. Satanás y los ángeles caídos fueron los primeros en provocar el diluvio, sucediendo antes de la creación del mundo. Este evento fue la creación de los hijos de Dios. En la historia bíblica del libro de Job, Dios revela un acontecimiento que tuvo lugar antes de la creación del mundo. Job 38, 4, 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están asentados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios, los ángeles, gritaban de alegría? Se revela que seres angélicos, referidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron el poder, la gloria y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Antes del diluvio existía un ser caído. La Biblia solo hace referencias esporádicas a los ángeles caídos, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca perdieron su camino ni se volvieron hacia el mal. Sin embargo, hubo algunos que tomaron esa decisión. Es importante recordar que el cielo originalmente estaba destinado a ser su hogar por toda la eternidad, pero ellos cayeron de él. ¿Qué causó todo esto? No podemos negar el hecho de que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída puede ser vista en términos de su libre albedrío. El libro de Judas lo deja bastante claro, Judas 5:6. Quiero recordarles, aunque ya lo sepan, que el Señor, después de salvar al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó posteriormente a aquellos que no creyeron, que se negaron a confiar, obedecer y depender de Él, y a los ángeles que no mantuvieron su propio lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada apropiada. A estos los ha mantenido en cadenas eternas, bajo la densa oscuridad de la completa oscuridad, para el juicio del gran día. Judas decidió que los ángeles no mantuvieron su propio dominio. La expresión propio dominio puede interpretarse tanto como regla como punto de partida. Los ángeles fueron creados específicamente para habitar en el cielo con Dios. Adoraban a Dios y ejecutaban sus mandatos. Fueron formados para glorificar a Dios, al igual que los seres humanos. Pero mientras que los humanos fueron diseñados para vivir en la tierra, los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. A pesar de esto, esos ángeles dejaron su comienzo, que es otra manera de decir que abandonaron su ubicación inicial en el cielo. Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, está al mando de estos ángeles y actúa como su líder. La gran rebelión, como algunos la llaman, fue un evento en el que Satanás y una parte de las legiones angélicas del cielo
libraron una guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar la autoridad de Dios en la esfera eterna. El diablo planeó una trama para derrocar a Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron terminaron siendo derrotados en el conflicto. Tenemos un relato de esto por parte de Jesús mismo, pues él estuvo presente. Jesús habló sobre la gloria y majestad que compartió con Dios Padre antes de la existencia del mundo. Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria y majestad que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús declara: vi a Satanás caer como un relámpago del cielo. Como se puede ver, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con verdadero poder espiritual que utiliza para el mal y fines egoístas. Pablo dijo que nuestra lucha no es meramente física. Estamos en una batalla, pero no es contra carne y sangre. El reino de Satanás está altamente organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y su sede está en regiones celestiales. Esto es un hecho impresionante, pero bastante claro. El hecho de que Satanás lidere un reino altamente organizado sorprende a algunos, pero hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. Una guerra espiritual ha comenzado. Es un enfrentamiento entre dos reinos, uno gobernado por Dios, el príncipe de paz, y el otro por Satanás, el príncipe de las tinieblas. Tras ser expulsado del cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron unos con otros y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Satanás consideraba la tierra su dominio y veía a Adán y Eva como invasores de Dios en su territorio. Si Dios creó a la humanidad para vivir en la tierra y establecer su reino, Satanás necesitaba un plan de ataque. Cuando Dios creó el mundo, había un lugar llamado Edén. En hebreo, la palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde el hombre podía encontrar a Dios, según Génesis 3:8. Ahora, en el jardín perfecto, había un árbol especial llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo a Adán y Eva que podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto de este. Satanás necesitaba destruir el destino del hombre, pero ¿cómo? El diablo, la vieja serpiente, se acercó a Eva y usó 3 tácticas estratégicas contra ella. La primera fue la duda. ¿Realmente Dios dijo? En Génesis 3:1, casi podemos escuchar al padre de la mentira interactuando con Eva. El engañador luego utilizó su segunda estrategia, la suposición, para hacer dudar a Eva si las consecuencias de su desobediencia realmente resultarían en su muerte, como Dios había dicho: ciertamente no morirás. Génesis 3:4. La tercera y última táctica usada contra Eva fue la tentación. Dios se decepcionó debido a su desobediencia y ya no podían permanecer en el jardín del Edén. Adán y Eva ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. El contraataque subversivo de Satanás los sobrepasó por completo. Pero Dios estableció un punto de apoyo en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la descendencia de la mujer. Al darle la vuelta a la situación contra el tentador, antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, demostró su completo dominio sobre Satanás. El primer asesinato, Caín y Abel, Génesis 4, es un evento notable. Alguien observó que el pecado cometido por el primer hombre llevó al segundo a matar al tercero. A pesar de haber sido expulsados del jardín, Dios continuó bendiciendo a Adán y Eva. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín y Abel, con la ayuda del Señor. Como ambos hijos crecieron escuchando historias sobre Dios, sabían que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos llegaron preparados para adorar a su tiempo.
Pero mientras el Señor se preocupaba por Abel y su ofrenda, no lo hizo por Caín y su ofrenda. Esto enfureció a Caín. A pesar de la advertencia de Dios de que debía dominar el pecado, Caín engañó a su hermano, lo mató, lo enterró y lo renegó por completo. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?, preguntó. Génesis 4:9. Temeroso de que otros pudieran matarlo por su crimen, Dios puso una marca en Caín para protegerlo, diciendo: el que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces. Génesis 4:15. Caín fue castigado, convirtiéndose en un vagabundo inquieto, lejos de su hogar y su familia. Después de ser castigado, Caín fue a vivir a un lugar llamado Tierra de Nod, al este del Edén. En esta tierra construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Sus descendientes incluyeron a personas influyentes de su época. Jabal, el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flautas. Y Tubal-Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4:17-22. Lo que sigue al castigo de Caín es la historia de 2 familias, un tema recurrente en Génesis. Lamentablemente, las maneras asesinas de Caín fueron transmitidas a través de su linaje. Encontramos a un hombre alardeando de su propia violencia hasta llegar a su tataranieto. El mal se estaba extendiendo. El diseño perfecto de Dios apenas tiene 4 capítulos y ya encontramos a personas deleitándose en el derramamiento de sangre y despreciando su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se transmitió a través de la línea de Caín. Hasta ese momento, un hombre y una mujer se casaban. Dios estableció un nuevo árbol genealógico en contraste con la línea de Caín. Le dio a Eva un hijo llamado Set en sustitución de Abel. Set ejemplificó el mismo tipo de adoración que su difunto hermano Abel, ya que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La forma de adoración de Caín, que es orgullosa y egocéntrica, contrasta con la forma humilde de adoración practicada por Abel y Set, que claman a Dios. Judas 11. Ay de ellos, siguieron el camino de Caín. Se lanzaron ávidamente en el error de Balaam por lucro y perecieron en la rebelión de Coré. No es sorpresa entonces que cuando Dios necesitaba un siervo obediente siglos después, eligió a Noé de la línea de Set. El legado de Caín fue complicado. Por un lado, él y su familia eran muy buenos para inventar nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Por otro lado, también tenían muchos problemas con peleas y daño a otros, y esto parecía empeorar con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de lo que significa ser humano, una lucha entre nuestro potencial para hacer el bien y nuestra capacidad para hacer el mal. En las generaciones posteriores a Adán, el mundo se pobló, pero también se llenó de pecado. La gente no era amable entre sí. Mentían, robaban y hasta mataban. En esa época, los hombres vivían vidas extraordinariamente largas, con sus años contados en cientos. Era una era diferente, un tiempo en que la humanidad todavía estaba íntimamente conectada con sus orígenes, y el propio mundo era más joven y fresco. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia vino el nacimiento de la propia civilización. La Biblia dice que después de ser padre de Set, Adán vivió otros 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5:4. A medida que los hijos de Adán y Eva crecían, tomaban esposas y tenían sus propias familias, y la población comenzó a crecer de manera constante. Además de Caín y Abel, Set fue otro hijo de Adán que también tuvo descendientes, incluyendo a Enoc, Matusalén y eventualmente Noé. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años, Génesis 5:5. Sí, eso es correcto, 9 siglos. Su hijo Set vivió 912 años,
Génesis 5:8, y Enoc, hijo de Set, vivió 905 años. Génesis 5:11. Con el paso de las generaciones, cada hombre tenía hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra y cuidar de los animales, y también cómo conectarse con Dios. Esta línea de personas era especial. Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con ángeles caídos. Pero, a pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estos primeros seres humanos no eran inmunes a los problemas que a menudo afligen a la humanidad, como los celos, la ira y a veces incluso la violencia. Sin embargo, había un hombre llamado Enoc. El capítulo 5 de Génesis nos da la primera mención de Enoc. Hay un primer Enoc que fue hijo de Caín. Este es un Enoc diferente. Génesis 5:21. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén. Y según nuestro conocimiento bíblico, sabemos que su hijo Matusalén fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Al estudiar las genealogías escritas en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una era donde la mayoría de sus contemporáneos solo tenían el registro de su nacimiento y de sus hijos. Enoc es como un soplo de aire fresco en los libros de historia. Se le introdujo como a otros, pero a pesar de no haber vivido tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es cautivador. La Biblia dice que caminó con Dios y que, cuando llegó la hora de dejar la tierra, Dios lo llevó sin pasar por la muerte, como la conocemos. Su descripción es breve, pero densa y significativa. Esto indica algo sobre su camino puro con Dios, que lo tradujo. Su vida proporciona un modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, enseñándonos a vivir para una audiencia de uno. Nos enseña en silencio a buscar apasionadamente una comunión y comunicación estrechas con Dios, sabiendo que, al hacerlo, experimentaremos a Dios en una nueva dimensión. Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y ya no estaba porque Dios se lo llevó. El caso de Enoc fue el primer rapto registrado, ya que Dios simplemente lo tomó. Tal vez la comunión era tan intensa que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y se lo llevó. El libro de Hebreos habla de los hombres de los cuales este mundo no era digno. A pesar de la belleza de la vida de Enoc, su era no era completamente alegre. Las personas vivían mucho tiempo, pero no siempre bien. Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra, pero también más tiempo para cometer errores, desviarse del camino de Dios y dejar que sus corazones se endurecieran. Esto eventualmente condujo a un mundo tan corrupto y alejado de sus orígenes divinos. El crecimiento poblacional y la expansión de tribus y familias ocurrieron con el tiempo. Clanes y tribus se formaron, cada uno descendiendo de uno de los patriarcas originales. Se dispersaron por la tierra, encontrando nuevos territorios para llamar hogar. A medida que crecía la población, también crecía la necesidad de diferentes roles y profesiones. La gente no podía ser solo pastores y agricultores, necesitaban diversificarse. Caín, por ejemplo, era un trabajador de la tierra, Génesis 4:2, mientras que su hermano Abel era un guardián de ovejas. Esto sugiere que incluso en esa etapa inicial, los roles se estaban definiendo en función de la necesidad y el conjunto de habilidades. Tubal-Caín, un descendiente de Caín, se convirtió en un instructor de todo artesano en bronce y hierro, Génesis 4:22, indicando el surgimiento de profesiones más especializadas, como la metalurgia. Los músicos también hicieron su aparición. Jubal, otro descendiente de Caín,
Fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Génesis 4:21. Estos roles permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, preparando el escenario para formas más avanzadas de civilización. Aunque la gente aprendía nuevas habilidades y profesiones, la vida antes del gran diluvio no era perfecta o feliz. La Biblia nos dice que el Señor vio cuán grande era la maldad de la raza humana en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo maldad todo el tiempo. Génesis 6:5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y diversificó. Las familias se transformaron en tribus, los roles se transformaron en profesiones y la civilización dio sus primeros pasos. Durante esta expansión ocurrió la invasión de los Nefilim. Como comandante autonombrado del reino de las tinieblas, Satanás convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad con el objetivo de contaminar la línea endémica que llevaría al Mesías. Génesis 6:1-2. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. Los hijos de Dios se caracterizan en el libro de Job como ángeles. 2/3 de los ángeles permanecieron con Dios en el tercer cielo, ángeles electos, mientras que 1/3 fue expulsado. Ángeles caídos de Satanás. Sintiéndose amenazado, el príncipe de las tinieblas convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad. Estos ángeles caídos descendieron a la tierra y engendraron a los Nefilim, o gigantes. La palabra hebrea para Nefilim se traduce como caídos. Esta invasión satánica de Génesis 6 corrompió todo el mundo. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o hombres exclusivamente poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. En los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6:1-5, la Biblia retrata un cuadro del mundo antes del diluvio. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán de 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Y vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. La tierra no era un lugar de paz ni bondad, sino que estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren, sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas ni siquiera comprendidas. En cambio, el engaño y la manipulación dominan el día. Todos están por sí mismos, y el mismo tejido de la sociedad es desgarrado por el egoísmo y la maldad. En este ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión. En este mundo caótico surgió un desarrollo inusual, los Nefilim. Eran especiales y no como la gente común, poseyendo gran fuerza y una presencia imponente. Sin embargo, parecían agravar aún más los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y quizás incluso venerados, alejando a las personas del verdadero Dios que los creó. Su poder los convertía en objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se hundía cada vez más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad
La corona de la creación, la humanidad, había perdido su camino. En lugar de vivir en armonía unos con otros y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, maldad y engaño. Dios miró a su creación y sintió una inmensa tristeza. La Biblia dice que el Señor lamentó haber hecho a los seres humanos en la tierra y le pesó en su corazón. Génesis 6:6. Fue un lamento divino, una tristeza tan profunda que trasciende la comprensión humana. Imagina a un padre desolado por las acciones de un hijo rebelde, pero infinitamente amplificado. Así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil. Génesis 6:7. Entonces el Señor dijo: destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, las criaturas que se arrastran y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba perturbado por las acciones de las personas que creó y no veía otra opción para sanar un mundo en espiral de caos. Pero, incluso en medio de este capítulo sombrío de la historia humana, había un destello de esperanza. Un hombre llamado Noé. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. El mundo se había desviado, pero Noé se destacó como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6:9. Noé era un hombre justo, íntegro entre la gente de su tiempo. Noé caminaba con Dios. Noé nació en la línea de Adán, descendiendo de Set, Enoc, Cainán y varios otros antepasados que llevaban la antorcha de la rectitud a través de las generaciones. Eventualmente, esta línea condujo a Noé, un hombre que no solo llevaba la antorcha, sino que permitía que brillara intensamente en su vida. También era un hombre de familia. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como un padre amoroso y un esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que llevaba en su corazón. A pesar de la oscuridad circundante, el hogar de Noé era un santuario de piedad. Incluso cuando Dios compartió su dolorosa decisión de lavar la maldad que asolaba la tierra a través de un diluvio que ahogaría a todo ser viviente, la fe de Noé no vaciló. Comprendió la gravedad de la tarea que tenía por delante y la aceptó con un corazón pesado, pero resuelto. Dios dijo: voy a poner fin a todos los seres humanos, porque la tierra se ha llenado de violencia por causa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Génesis 6:13. Dios consideró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo lo que Dios le mandó hacer, incluso cuando las personas a su alrededor se burlaban de él o no creían que algo malo iba a suceder. Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a la gente sobre el diluvio inminente y esperando el momento en que Dios lo sellaría junto con su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. Cuando el cielo finalmente se abrió y la tierra fue tragada por el agua, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida, y de su linaje surgiría la nación de una tierra purificada. Así, en un mundo cayendo en el caos, la luz de Noé brilló más fuerte, un testimonio del poder duradero de la virtud y la fe frente a la oscuridad abrumadora. El arca fue el santuario de la familia de Noé, un barco para llevarlos por encima de las aguas que pronto envolverían la tierra. Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de ciprés, haz compartimientos en el arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Dios proporcionó a Noé dimensiones, diseños y planes muy específicos para el arca. Esto no era un barco común. Era una nave especial diseñada para salvar las últimas cosas vivas cuando el mundo estaba inundándose. Génesis 6:14-16. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto.
equipada con una puerta y una ventana, y dividida en varios niveles. Convertidas a medidas modernas, serían aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Tendría una puerta y una ventana y estaría dividida en diferentes pisos. Dios dijo, así la harás. Génesis 6:15. Entonces, Noé comenzó la monumental tarea de construir el arca. No fue fácil, muchos se burlaron de él y cuestionaron su cordura, pero Noé tenía fe. Con el paso de los años y la madera tomando forma, una magnífica arca se erguía imponente, un testimonio innegable de la obediencia y fidelidad de Noé. Dios también proporcionó a Noé instrucciones sobre quién y qué llevar dentro del arca: su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos debían embarcar. Además, Dios le dijo a Noé que llevara dentro del arca 2 de todos los seres vivos, macho y hembra, para mantenerlos vivos. Deberás llevar contigo 7 de cada especie de animal puro, el macho y su hembra, y 2 de cada especie de animal impuro, el macho y su hembra, y también 7 de cada especie de ave, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Génesis 7:2-3. Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Génesis 6:22. Su obediencia ejemplar es un testimonio de su compromiso y fe. A pesar de las dificultades y el escepticismo de quienes lo rodeaban, siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, construyendo el arca y reuniendo a los animales, tal como Dios había especificado. Esta fidelidad no solo salvó a él y a su familia, sino que también aseguró la continuidad de la vida en la tierra después del diluvio. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia, incluso frente a desafíos inimaginables y en medio de un mundo que se ha desviado del camino correcto. Acabamos de explorar uno de los capítulos más fascinantes de la historia humana, lleno de misterio, fe y revelaciones sorprendentes. Pero esto es solo el comienzo. En nuestro canal, cada video es una puerta abierta a nuevos mundos y descubrimientos espectaculares. Si te asombró la